La Santa Andariega. Buenos días, les habla el Padre Arturo Díaz. La Santa Andariega nos lleva hoy a descubrir a Santa Teresa como escritora. Nos sorprende la diversidad de peregrinos que llegan a Ávila, procedentes de lugares y lenguas tan remotas como Australia, Brasil o Corea. La Santa ha llegado sin duda alguna a muchos de ellos a través de sus escritos. Hay santos que no escribieron nada y esto hace que su dimensión o conocimiento quede más restricto. Santa Teresa escribió mucho y en tan solo 20 años. El libro de la vida, las fundaciones, Camino de Perfección, las moradas o Castillo Interior, miles de cartas y escritos menores como cuentas de conciencia, meditaciones sobre los cantares, exclamaciones, poesías. No por algo fue nombrada la primera mujer doctora de la Iglesia y si hoy estuviera en vida, recibiría un premio Nobel en literatura. Sus escritos son uno de los mejores legados que nos ha dejado en el tiempo. Siguen ellos vivos y actuales, provocando conversiones, acercamientos a la fe, elevación de alma y fuente de inspiración. Una prueba de todo esto nos la trae hoy nuestra invitada al programa de la Santa Andariega. Tenemos con nosotros hoy a María Ángeles Álvarez. Ella es empresaria, arqueóloga, florista y escritora. Su voz en nuestro programa es conocida y familiar porque nos hace la lectura de textos y comentarios. Buenos días, María Ángeles. Buenos días. María Ángeles, en medio de una vida empresarial, ¿cómo surge esta vena de escritora? Bueno, yo creo que las personas somos un crisol de toda nuestra vida, tenemos muchas facetas que nos enriquecen y yo siempre, pues además de mi profesión y mi formación como arqueóloga y prehistoriadora y florista, que he ido haciendo los estudios a la vez, siempre he sido una gran lectora y siempre he tenido una tendencia a escribir y sobre todo a escribir poesía. De hecho, recientemente hemos podido asistir a la presentación de uno de los libros de María Ángeles en el Palacio Congresos, además lleno el palacio a reventar, sobre las moradas, titulado Un castillo lleno de flores. Y además, anteriormente, María Ángeles, hemos podido leer otro libro sobre 31 meditaciones con flores sobre los textos de Santa Teresa. ¿Cómo surge este acercamiento a Santa Teresa y esta composición, digamos, tan original y recreativa? Bueno, cuando empecé a leer a Santa Teresa y a entenderla, también a partir de las clases que recibí en la Universidad de la Mística, pues poco a poco, al entenderla, me empezó a impresionar mucho todo lo que me decía, todo lo que yo intuía. Y tuve ese deseo de comunicarlo a los demás, viendo la belleza del contenido de lo que decía en sus libros. Y entonces, como yo siempre leo en la naturaleza y en el campo y tengo esa tendencia a expresar con flores todo lo que siento, pues intenté pues hacerlo así en diseños florales, expresar todo aquello que yo veía, que yo sentía, y porque yo creo que el lenguaje de las flores y el arte floral pues son modos estupendos para expresar sentimientos e ideas de carácter místico que muchas veces son difíciles de expresar con palabras y sobre todo que nos abren una puerta a las personas, a los lectores, hacia una comprensión mucho más intuitiva, más personal, más sensible. En esta dificultad me impresionó María Ángeles en el libro escrito Un castillo lleno de flores, una frase que dice así: tuve el deseo inmediato de tomar un papel y ponerme a escribir sobre todo lo que caía sobre mi alma. Y me surgía esta pregunta: ¿resulta tan fácil la inspiración en ese contacto con Santa Teresa? Pues sí, sobre todo porque ella nos habla de manera tan coloquial, que parece que estás con un diálogo con ella, ¿no? La gente también me decía el otro día de la presentación, pero ¿cómo dices que te dice? ¿Cómo dices que tú la dices? Digo, pues porque su manera de escribir es casi automática, está contigo como sentada debajo de un árbol o en el convento, contándote cosas, y tú tienes ese deseo, cuando lo entiendes, de comunicarlo a los demás, y entonces es que te das cuenta que es un regalo que ella te hace, lo que te está diciendo, que te viene muy bien para tu vida interior, para el conocimiento
conocimiento de ti mismo y que tienes que darlo a los demás porque te das cuenta que no es para ti solo. Y en este contacto con Santa Teresa, adentrarse en sus escritos, ¿qué podría destacar de Santa Teresa? Pues esto que he comentado, es decir, que tiene una manera de escribir muy automática, muy ligera, que parece que está hablando contigo, quizá como consecuencia de la grandísima lectora que fue toda su vida, ¿no? Y que ella ha andado siempre en todos los caminos de su vida con libertad y con valentía, ¿no? Contándonos hasta lo más profundo de su vida con el Señor, con el dueño de su corazón, y que entonces todo eso hace que los lectores de todas las épocas pues nos conmueva profundamente y la tengamos como aliada y como amiga muy cercana. Tenemos tal vez oyentes que no son lectores. ¿Qué podríamos decir a estos oyentes que no son lectores? ¿Qué libro aconsejaría leer de Santa Teresa y por qué? Bueno, yo creo que antes de decir que el libro, tendríamos que decir que quizás los dos problemas que nos encontramos a la hora de abarcar las obras de Santa Teresa son, por una parte, el lenguaje del siglo XVI, que en el momento en el que empezamos y poco a poco vamos sabiendo lo que significan algunas palabras que están en desuso, pues rápidamente lo entendemos, tampoco es una dificultad muy grande. Y lo segundo, lo que significan algunos de los términos que ella dice para entender un poco en mística qué es, con lo cual yo recomiendo que se empiece a leer con algún libro que vaya poco a poco explicando qué es lo que quiere decir Santa Teresa, ¿no? Porque es una manera de abrir una puerta y de hacer la lectura más sencilla. Y respecto a qué libro aconsejaría leer y por qué, yo creo que un libro muy bueno para empezar es El Camino, porque El Camino de Perfección es un libro sencillo, un libro muy ameno en el que Teresa cuenta a sus hijas y a todos los que nos acercamos a ello cómo rezar el Padre Nuestro, que es la base de las oraciones de todo cristiano, y yo creo que es un libro que todo el mundo entiende y que poco a poco te va enganchando su lectura. Y en este deseo de entender, ¿qué se podría decir a oyentes que han leído algo pero no han entendido nada o entendieron poco de Santa Teresa? Lo primero, que no lo dejen, ¿no? Que se animen a entender, a intentar saber qué es lo que dice, porque se pierden mucho, ¿no? A mí lo que me pasaba cuando no terminaba de entender, pues es que me parecía increíble lo que estaba leyendo. Yo decía, pero bueno, ¿cómo puedes estar diciendo estas cosas, Teresa, de Jesús? Estás diciendo esto, ¿no? Luego, cuando ya estudié un poco y vi que sí, que era lo que decía, pues todavía digo, pero ¿cómo me sigues diciendo estas cosas, Teresa de Jesús, no? Y es realmente impresionante. Cuando ya has empezado a leer un poco, pues yo creo que este libro del Castillo Interior pues realmente es una joya de la mística de todos los tiempos y muy actual hoy en día, en toda época de los hombres, pero hoy en día porque es una búsqueda, un conocimiento de uno mismo, es entrar dentro de lo que somos como personas y ver que no estamos huecos y que en el fondo de nuestra alma habita el Señor y que nuestra vida, por tanto, tiene un sentido, que somos seres llenos de dignidad y de belleza y que Él, como nos dice Teresa, se recrea y se deleita en nuestra presencia y estando con los hijos de los hombres. Muy bien, pues yo creo que está dando ganas de leer los libros de Santa Teresa. Y como María Ángeles siempre nos lee y nos comenta los textos, pues vamos a cerrar esta entrevista en la cual podíamos estar pues mucho más tiempo, María Ángeles, precisamente preguntando sobre el libro del Castillo Lleno de Flores, ¿con qué foto y qué texto se quedaría de este libro? Bueno, pues además en este programa de la Santandariega y que estamos aquí con usted, que también es capellán de la Encarnación, pues yo creo que vamos a comentar un poco la puerta del castillo, que en el libro pues es una imagen de la puerta de la Encarnación por Preciosa, la que entró una joven Teresa de Jesús. Y entonces voy a leer un poquito el texto del castillo y luego voy a leer un poco de lo que yo digo sobre ello, ¿no? Dice Teresa así en la primera morada: porque a cuanto yo puedo entender, la puerta para entrar en este castillo es la oración y consideración, no digo más mental que vocal, que como sea oración, ha de ser con consideración. Porque la que no advierte con quién habla y lo que pide, y quién es quien pide y a quién, no la llamo yo oración, aunque mucho menee los labios. Porque aunque algunas veces sí será, aunque no lleve este cuidado,
más es habiéndole llevado otras. Y ahora digo yo en este libro del castillo lleno de flores, al llegar a la puerta del monasterio de la Encarnación en Ávila, por donde tantas veces pasó Teresa de Jesús, tienes la sensación de entrar en ese castillo interior encerado, sencillo y limpio del que nos habla este libro, entre sus clavos redondo, las tablas rugosas y las aldabas tan robustas, en un momento transformadas en el cristal diamantado de nuestra alma. Y lo único que se nos pide es buscar el silencio, un vestido cosido a medida, nuestro propio hábito, para vivir, envolvernos en él y mirar un poco hacia adentro. Consideración, en palabras teresianas. Buscar sin descanso quién somos, quién es nuestro Padre, cuál es la casa en la que queremos vivir y con quién, para embarcarnos valientes en esta historia de amor y amistad al traspasar el umbral, tatuándonos esta búsqueda interior en nuestra piel que supura como estos tulipanes que dan vueltas sobre sí, flexibles, sin ataduras. La semilla volátil en luz taladrada nos hace germinar, vida verde enraizando sobre la puerta que en nuestro interior se alza. Sentiremos que este castillo es todo de luz y que de diamantes se viste sobre estas tablas tan viejas. Sobre nosotros se levanta, radiante, duchándonos al pasar por su puerta de lluvia pintada. Hoy en la Santa Andariega hemos presentado a Santa Teresa como escritora, viendo su libro de las moradas y el libro que escribió María Ángeles Álvarez, Un castillo lleno de flores. Presentamos este tema musical que tiene como título El alma es de cristal. Centro y mitad está en medio del alma, la principal. En ella pasan las cosas más